Bueno, vamos a orar para empezar. Señor, te damos gracias por este tiempo y nos ponemos en tus manos para que nos hables, nos abras la mente y podamos entender tu palabra para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Bueno, habíamos parado en el capítulo 28 de Primera Samuel. em, en el versículo 19 podemos retomar desde ahí, donde Samuel le dice: Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl se cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Yo les había dicho que Samuel no estaba en el cielo, sino que estaba en el Sheol. La palabra Sheol, también la estuve revisando de nuevo, eh, viene de una raíz que significa tomar y retener. Esa es la raíz de la palabra Sheol. Es un verbo, es agarrar sería, traer para abajo, tirar para abajo. Em, Y la palabra Sheol con la mayor relación que tiene es con la tumba. Es decir, se fue al Sheol, se fue al agujero, al hueco, a la tumba, al inframundo, a lo de abajo. Este es el significado real, pero no es infierno, porque incluso la palabra infierno viene de inferior, es decir, que está abajo. Abajo. El concepto de Sheol es las almas iban hasta ahí abajo para después ser llevadas arriba para el juicio final. Pero este es el concepto del Antiguo Testamento, pero no es infierno, ¿está? Es eh, la tumba sería, yo creo, eh, hay una palabra que empieza con F, ahora no me sale. Eh, la tumba sería lo más próximo al concepto del Sheol que aparece en todo el Antiguo Testamento. Ujú. Entonces, Samuel, que estaba en el Sheol, viene del Sheol y le dice: mañana estarás conmigo, tanto tú como tus hijos. Que Saúl se cayó en tierra. 21. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó, diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos conjuntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Bien, presten atención a ese versículo 24. ¿Por qué? Porque le trae dos cosas. Le trae un ternero y le trae panes sin levadura. ¿A qué les hace acordar? A la huida de Egipto. A la Santa Cena. Ah, bueno, sí, sí. Los dos son los dos elementos de la Pascua, ¿no? Claro, al espacio. El Muy bien. cordero y el pan sin levadura. Interesante porque lo hace una mujer que es una bruja. Pero dice ternero, yo entendía que era una vaca. Es una vaca.
Está Sí, bien, sí, pero no es es un un símbolo. cordero, No es es cordero, claro. ternero. Pero Mm. eh, Pero el concepto de pan sin levadura vuelve a ser un pan amasado rápido. Sí, es Es lo mismo que cuando salieron de Egipto. lo mismo. exacta- exactamente, pero el concepto fundamental es que no tiene levadura. Es decir, la palabra clave ahí es levadura. La levadura es lo que infla una masa artificialmente, porque produce anhídrido carbónico que produce todas las burbujitas que terminan en la esponjosidad del pan. Em, pero me parece interesante que le dieron una especie de santa cena dada por una bruja. Es una cosa, no sé, Rara, a mí me rara. moviliza algo ahí. Vos querés decir que hay muchos brujos dando Santa Cena por ahí, por las iglesias perdidas. Lo dijiste vos, Y José. Lo Bueno, dijiste vos. Esta vez lo dijiste yo, vos. yo doy mucha Santa Cena. Voy a repensarlo. eso. Em, bueno, No, la bruja conocía. O sea, conocía el mundo espiritual, los símbolos y todo eso. Me parece que no era una persona que no conociera tanto el Yo, lado oscuro como el lado de la luz, por así decir. yo para mí, Aldo, la mujer quiere que se vayan rápido. También, Para mí es clave en el versículo 25 cuando dijo, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Para y mí, la ahí mujer hay, tenía miedo. sí, Ese estaba con mismo miedo, Saúl claro, estaba con miedo, era el que los había expulsado del territorio. estaba con miedo. Entonces, pero ella no fue la única. Es decir, Saúl entró en miedo profundo, ¿no? Saúl Y está entonces, viviendo un pánico, Aldo. exactamente. Es terrible lo que está viviendo, la depresión que debe tener. eh, si sabe que sale de ahí, tiene que ir a enfrentar una guerra y que va a morir. No, no, y Samuel le dice, Samuel iba vos a y tus decir, hijos claro, se mueren mañana. mañana se mueren, claro. Y Es se lo terrible. dice Samuel, no se lo dijo Ah, la bruja. con el ánimo que puede ir a pelear una guerra. Ya estaba derrotado, ya estaba Sí, entregado. exactamente. Además. Pero fue como la última maldad en su vida, o la última bruta equivocación, Fue la que última cena. fue la última cena, es cierto. Muy bien, Analia. Exactamente. La tiene re clara. Muy bien. Con lo cual, eso te prueba que José, aunque vos ofrezcas panes sin levadura, eh, estás La ofreciendo a lo mejor suerte. una cena que no sirve para nada, porque depende del carácter con que se tome la Santa Cena y no de los elementos. La virtud no está en los elementos, la virtud está en la actitud. Es Y buena esa, ¿eh? entonces, ahora viene el capítulo 29, que tiene 4 o 5 cositas para remarcar. Dice, los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel, y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento y de a miles, David y sus hombres iban en la retaguardia del rey Aquís. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís respondió, ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres. La verdad que los filisteos la tenían clara. Además, él iba a estar con sus hombres a la retaguardia de los filisteos. Entonces, los hebreos vienen por el frente y en la retaguardia tienen a un hebreo. La verdad que desde el punto de vista de la estrategia, los tipos la tenían clara.
5. ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo Saúl hirió a miles y David a sus 10.000? Acuérdense que habíamos dicho que este fue un comienzo de señales para David para empezar a sentirse más grande de lo que él debería haberse sentido. Empezó ahí su orgullo personal. Entonces aquí llamó a David, le dijo, vive Jehová, has sido recto, me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, ninguna cosa he hallado mala delante de ti, pero los ojos de los príncipes no le agradas. Imagínate que le digas, José, llamás a un miembro y le dices, mira, yo, vos bárbaro, conmigo ningún problema, pero a los ancianos de la iglesia no les cae bien. La verdad que es duro, ¿no? Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David le respondió, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día de hoy? 9. Y aquí respondió, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos. Eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Pero los príncipes me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate de mañana, tú, los siervos de tu señor que han venido contigo, levántense al amanecer y márchense. Se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Es decir, los filisteos siguieron su camino. Dios le evitó a David tener que pelear contra aquellos de los cuales iba a ser rey al otro día. De alguna manera, el otro día a la noche él ya iba a ser rey de esos. Y Dios le evitó esto. Pero en el mientras tanto, Dios lo había sacado a David de la ciudad en la cual moraba, a él y a sus 600 soldados. De alguna manera los filisteos lo distrajeron y él se fue para allá, y en el pueblo en el que estaban dejaron a las mujeres y a los niños sin protección. Entonces, de alguna manera, al irse, desprotegieron lo que tenían. Dios no les permitió pelear y los manda de vuelta. Esto para entender lo que viene ahora en el capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, ¿se acuerdan que Ziklag era la ciudad en la cual estaba viviendo él con los 600 soldados y sus familias? Cuando vinieron a Ziklag al tercer día, ¿no les hace ruidito esa palabrita tercer día? Em, Ona, Jesús. Él se fue y al tercer día retorna. Ahí Y se cuando supone que ya murió retorna, Saúl. Esa es la pregunta. Si ahí se supone que todavía, Saúl ya... todavía no había muerto Saúl. Ah, Dice que los filisteos estaban ya en posición en la tierra de Saúl. Estaban preparándose para la guerra. Pero en el mientras tanto, él vuelve al tercer día, es decir, que pasó 3 días fuera de su casa. Entonces vinieron a Ciclac al tercer día. Los de Amalek habían invadido el Negev y a Ciclag. Acuérdense que el Negev es donde ahora jamás hizo el ataque este último, ¿no? Es ese territorio. El Negev, y vinieron a esta ciudad y asolaron a Ciclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres. ¿Quiénes eran? Los amalecitas, aquellos a quien Saúl debería haber destruido totalmente y no destruyó. Y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Fíjense que los amalecitas no los mataron, no. sino que se los llevaron cautivos. Y las mujeres, como ahora. Lo que pasa es que evidentemente Ahora,
cuando Porque Saúl entró había hecho una gran matanza. Así que es muy probable citar a mujeres y niños, ¿no? Se cortó, Y Aldo, además, justo perdón, se cortó justo cuando daba la explicación. se llevaron mujeres y niños porque era lo que necesitaban. Claro. Habían muerto muchos. Mm. Y además, yo creo personalmente, esto no es una idea mía, yo creo que se los llevan porque no solo necesitaban eso, sino necesitaban protección. Si Saúl ya nos atacó una vez y nos mató a diestra y siniestra, sobrevivimos nosotros. Si por lo menos nosotros tenemos algunas de las mujeres y de los hijos de estos soldados, por ahí podemos intercambiarlos o si perdemos una guerra porque somos menos, vamos a poder negociar con ellos. Yo creo que había un interés en mantener vivo a las mujeres y a los niños, porque si no la lógica hubiese sido que los mataran a todos, una como habían venganza, hecho con ellos, ¿no? como una venganza más. Exacto. Entonces llama la atención este detallecito. Se llevan a Pero todos ellos. pensando un poquito también en la situación de la mujer en esa época, mira, mira qué importante era conseguir mujeres para volver a ser un pueblo fuerte. Claro, Es un dato importantísimo. claro, claro. Entonces, a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Sí, evidentemente tenían un propósito con estas mujeres y con estos niños. Entonces Ujú. el versículo 3 dice, vino pues David con los suyos a la ciudad y estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Es decir, durante la distracción de estos 3 días, los amalecitas le habían llevado todo esto. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Es decir, estuvieron de duelo. Las dos mujeres de David, versículo 5, Ahinoam y Abigail, la que fue la mujer de Nabal en el Carmel, también estaban cautivas. Hasta este momento acuérdense que eran dos, porque ya van a ver que cuando empieza segunda Samuel, las dos se transforman en seis mujeres. Versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Esto es lo que hay que subrayar. Es decir, la gente estaba enojada. ¿Con quién se enoja? Con el que los lideró. Nos llevó 3 días y vinieron y se llevaron. Es lógico que el culpable fuera David. David. Pero este David que se había apartado de Dios, que no había escrito ningún salmo en todo este tiempo, que estaba realmente medio enojado con Dios, acá, ¿qué es lo que dice? David se fortaleció en Jehová su Dios. A ver, lo pongo de esta manera. ¿Qué hizo Dios? Le sacó a las mujeres y a los hijos, todos estos, para que David tuviera que volver a Dios. Porque David se había quedado sin nada. Eh, Ujú. sus mujeres y sus hijos se los habían llevado. Las mujeres de sus soldados también. Los filisteos lo habían rechazado. Saúl lo quería matar. El pueblo de Israel no lo reconocía porque él se había ido del territorio de Israel. Es decir, que Dios lo había dejado desnudo
en el desierto de la vida, porque no le quedaba más nada. Es decir, Dios lo llevó a un punto donde él tuvo que bajar su orgullo. ¿Se acuerdan que su orgullo era el que estaba generando esta cadena descendente de sus acciones? ¿no? El orgullo había empezado cuando dijeron, Saúl mató 1000, pero este 10.000. Este es el futuro rey de Israel. Y él se fue, habíamos dicho, engolosinando con todo eso. ¿Y todo eso a qué lo llevó? A que en este momento él estuviera absolutamente solo. Dios lo dejó ir en su orgullo hasta que lo bajó a tierra con todo esto. Pero no lo quiso castigar y por eso no le mató a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus soldados. Porque al no entrar en la guerra, ninguno de sus soldados murió. Ni se murió ninguna de las mujeres de sus soldados, ni hijos ni hijas. Es como que Dios lo apretó, y lo apretó fuertemente. Y David reaccionó como Dios esperaba que reaccionara. Es decir, se fortaleció en Jehová su Dios. Entonces le dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech. ¿Se acuerdan que Ahimelech había sido un sumo sacerdote y Abiatar era su hijo, que era el que viajaba con él? Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. La realidad es que no se sabe muy bien qué era el efod, pero el efod era un instrumento para consultar a Dios en manos de un sacerdote. Esto es lo único que sabemos. Pero perdón, Parece que Aldo, fuera, ¿me prestás el el- celular así hablo directamente con Dios? pero el Pareciera efod, como que, claro, para mí era como la túnica, el efod, no sé, pero digamos, es claro, como lo que, el símbolo de la conexión con Dios, pero es raro decir acércamelo y yo hablo directamente con Dios. Sí. No ¿Sabes es qué? no es una Ahora bola voy. mágica. ¿Saben a qué lo asemejo yo? ¿Vieron que los sacerdotes católicos se ponen como una tira, sí, sí. o incluso nuestra denominación, la presbiteriana, yo cuando celebraba Santa Cena o tenía un bautismo o tenía un casamiento, yo utilizaba una ¿Ah? toga que me habían hecho y yo utilizaba una estola, eh, que es parte de la tradición y muchas de estas cosas el mundo evangélico las ha rechazado sin siquiera ponerse a pensar cuál es el valor simbólico que tienen, ¿no? El valor simbólico de la toga o de la sotana es como el del delantal en los chicos que van al colegio. ¿Por qué lo puso Sarmiento? Para que sean todos iguales, para que el hijo del rico y el hijo del pobre estén vestidos igual, porque están cubiertos con un guardapolvo y se los trata de igual manera. Entonces, la sotana, tanto en el mundo religioso como en el legal también, hay muchos países que utilizan una segán, una sotana especial, incluso utilizan un cuello a veces, Sí. que se sigue utilizando ah, en el Tribunal Internacional, por ejemplo. ¿Cuál es el simbolismo de eso? Que lo importante no es quién está dentro de la sotana, sino que la sotana representa algo, la justicia o eventualmente Dios. Y la estola es la capacidad de transmitir un mensaje. Esto forma parte de la tradición litúrgica protestante también. Después la iglesia evangélica fue echando todo este tipo de cosas. En Estados Unidos muchos bautistas hoy siguen usando toga
en los cultos. Bautistas. Todo depende de cuál sea la denominación o la orientación de esa iglesia bautista. Pero este es el concepto, es un elemento que al sacerdote lo hace diferente. Ahora, ustedes buscan en el mundo hebreo y los propios hebreos no saben exactamente qué era el efod. No hay una representación, no hay nada de eso. Incluso se acuerdan que tenían en el pectoral 12 piedras, cada una representando, pero ese no era el efod. El efod era, yo creo, digamos así, lo más práctico, una estola que representaba al sacerdote en su función de sacerdote, de intermediario entre Dios y los hombres. Entonces, le dice David, em, Me colgo. Lo perdimos. que Aldo, me se cortó. acerque al efod y abra, sí, Se cortó recién. A ver, ahí me están escuchando, Sí. sí. El último minuto de ahí me explicación del están EFOD, escuchando. el último minuto de la explicación del EFOD fue lo que no se escucha. Oh, bueno, ahora sí me están escuchando. Sí, Sí. ¿Ahora? Sí, Sí, ok, sí. sí. ok. Em, eh, ya estoy entonces. Lo que yo tengo respecto al efod, em, también parte del efod era lo que se llamaba el Urim y el Tumim, que tampoco se sabe qué eran exactamente. Y el Urim era como una especie de piedra aparentemente, que se utilizaba. El Tumim no hay mucha idea. Y el efod daría la impresión de que o era un delantal especial con el que cubrían sus ropas, de modo que la sangre del sacrificio y la sangre derramada salpicaran sobre el efod, pero no sobre las vestiduras. Eh, entonces era algo que los cubría de alguna manera y que permitía. Ahora, em, consultar a Jehová eh, significó pedirle a Abiatar de utilizar tanto el Urim como el Tumim, aunque no sabemos qué era exactamente. Em, pero era medio un pensamiento mágico, ¿no? Pero resulta que él le pregunta a Dios y no lo hace el sacerdote. Es decir, que David asume una función sacerdotal. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿puede él asumir una función sacerdotal? Claro, Porque la función sacerdotal la tenía Samuel, sí. Y a Y está al Saúl pero lado de un Samuel, sacerdote. le A pero costó. Samuel Saúl le está costó muerto. Saúl mucho. es claro Ah, haber A, usado esa función. a Y Saúl, además estaba muerto. Ah, Si Samuel era el sacerdote, quiere decir que el sumo sacerdote o este chico que era el hijo del sumo sacerdote, tenía autoridad sacerdotal. claro. Pero de alguna manera yo creo que la respuesta puede ser entender que David y Jesús comparten ciertas características. Por eso está en la Biblia, por eso Jesús habla de David como el hijo de David. Es decir, es como que el propio David asume la función sacerdotal que después va a tener Jesús, por lo menos transitoriamente. Pero es difícil entender que haya sido quien consulta. No sé ustedes qué opinan.
Qué difícil, ¿eh? Claro. Y fíjate lo que le dice, o sea, el Jehová le responde y dice, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y Jesús vino a libertar a los cautivos también, ¿no? Y Dios no le reprocha, ni en ningún momento más adelante le va a echar en cara que él asumió una función sacerdotal. Entonces, me parece que es parte de esta tradición. Em, los podré alcanzar y dice, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y como bien decís, Analía, vuelve a contactarse con Jesús, vuelve a compartir cosas que son comunes tanto a David como al otro. Pero lo interesante es que David no había entrado en contacto con Dios desde hacía muchísimo tiempo. Claro. Se fortaleció en el Señor y entonces fue y lo consultó. Es como que volvió a la iglesia y le preguntó a Dios. Y lo interesante es que Dios le responde. Le dice, los vas a alcanzar y vas a liberar a los cautivos. Es decir, Dios no se había apartado de él, era él que se había apartado de Dios. Y esto se aplica a nuestras vidas. Dios está esperando que volvamos a él. Recién me doy cuenta que estoy sin cámara. Dios nos permite que, que a veces nos tomemos un tiempo, es decir, David realmente había estado mal, lo querían matar. ¿Quién? Saúl. Yo me pregunto cuántas veces que David se había preguntado, pero Dios, ¿no lo podés parar a este hombre si vos sos Dios, si yo soy tu ungido? ¿Cómo puede ser que tenga que escaparme? Hasta que perdió la esperanza y se fue con los filisteos. Recién cuando lo rechazan los filisteos es como que él toma conciencia de que tiene que volver y cuando vuelve no tiene ni a los filisteos ni a los israelitas, a nadie. ¿A quién le queda? Le queda a Dios. Y recurre a Dios y Dios le dice, sí, no te preocupes, los vas a recuperar. Fíjense cómo la mano de Dios había estado cuidando a sus mujeres y a las mujeres de todos los soldados. Pero a los ojos de David Para eso que no lo percibe, no lo sabe. Sí, claro, qué suspicacia, ¿no? Eso pasa a menudo con nosotros. Vemos la pero situación y no lo que está, no el final. exactamente. Y eso forma parte del concepto que tenemos de la fe. Es decir, uno se mueve por fe. Dios tenía todo previsto, pero David no lo sabía, no lo conocía. Entonces dice el versículo 9, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, todos fueron, claro, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Acuérdense que esos 600 habían ido a pararse atrás de los filisteos y a los 3 días tuvieron que volverse y se encontraron con el espectáculo. Empiezan a caminar hacia el sur, hacia el desierto, y había algunos que estaban realmente muy cansados Cansado. y no pudieron seguir adelante. Entonces se quedan 200 y continúan 400. Perdonado, ahí de ese 11. pasaje siempre rescato personalmente que no hubo como un reproche de que hay que seguir todo, sino que entendieron que estaban cansados y siguieron los que estaban bien. Eh,
No hay mucha Esto siempre, explicación tampoco, solo no, por pero me llama cansancio, mucho la ¿no? atención. Pero me llama mucho Sí, la atención. A ver, del lado humano, yo me pongo yo. Digo, loco, o sea, vamos todos. O sea, sí, salvo que Tus hijos y 200, tus mujeres también están ahí. claro. O sea, vamos a ir a pelear por tus hijos. O sea, vamos. está bien, pero a lo Eh, mejor había una parte del ejército que no tenía mujeres, que no tenía la madre, que no sé, y que no tenían esa motivación, puede ser, ¿eh? Porque si no, el vamos todo tiene una motivación muy fuerte. Podría claro, haber sido descansemos un día y mañana vamos todos. Bueno, Pero, pero la Biblia dice que no pasaron porque estaban cansados. ujú. exactamente. No dan esa explicación. Dan porque estaban cansados. Siempre me llama la Carlos, atención eso. Digo, por Carlos, ahí eran los mayores que no hayan estado en tan buen estado físico. Claro, claro. A Ahí, mí lo que va es que no hubo reproche. No hubo reproche ni de David ni de los demás de decir está bien, que ustedes se quedan, nosotros salimos. En términos normales, siempre hubiese habido un reproche. Acá me parece que cuan- la interesa del líder es la que prevalió para que los demás entendieran. no solo interesa la sabiduría. Cuando yo empecé cardiología, me estaba en mi residencia, yo recuerdo que años 70, 71, no teníamos muchos elementos, muchos medicamentos para poder estimular el corazón cuando venía un infartado y entraba en insuficiencia cardíaca, el corazón no bombeaba la suficiente sangre y teníamos muy pocos medicamentos. Pero una de las cosas que nos enseñaron es no darle a esos corazones drogas que estimularan la fuerza de contracción del corazón. Y recuerdo que cuando preguntábamos lo que nos decían nuestros maestros y que nosotros repetimos después, a un burro cansado no lo haces andar a las patadas. mm, Y me parece que es un buen resumen de esto. ¿Sí? Vos podés intentar motivar, estimular, pero cuando están cansados, a las patadas no van a andar, porque van a ser una carga probablemente, van a ir a disgusto y lo más probable es que no vayan y haya un conflicto. Es parte de la sabiduría que uno tiene que aprender. Nunca van a estar todos disponibles, por ejemplo, en una iglesia para una actividad. Siempre va a haber algunos que sí y otros que no. A eso iba yo justamente. Y la sabiduría del líder es saber entender que cuando están cansados mejor no apurarlos. Además estaban de duelo, porque ellos no sabían que las mujeres estaban vivas. Así que algunos debían estar con una depresión impresionante. Nos Desahuciados, claro. fuimos atrás de David, nos rechazan los hebreos, nos rechazan los filisteos. A mi mujer se la llevaron, debe estar muerta, mis hijos deben estar muertos. No, yo no quiero moverme más. Tuvo que haber pasado. Pero trayéndolo al día de hoy me parece interesante pensarlo esto, ¿no? No es casual que esté este versículo específicamente. 11. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Es decir, en el desierto encuentran a un egipcio. Lo primero que hacen no fue ponerle una soga en el cuello y empezar a apretarlo, sino que se dieron cuenta que este hombre hacía mucho que no comía. ¿Por qué? Y porque los amalecitas habían pasado por ahí. Y probablemente le habían robado todo, le habían llevado todo, no se había quedado con nada, estaba con hambre, estaba con sed. Era un hombre que estaba tan desahuciado como ellos. Y a pesar de que era egipcio, no lo mataron, sino que le dieron de comer y de beber a un enemigo. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas,
y luego que comió, volvió en él su espíritu, se le subió la glucemia, diríamos hoy en términos médicos, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Vuelve a repetirse 3 días, 3 noches. Esta vez era un egipcio. Pero Y está le la dice respuesta David, de Dios, o sea, coincide también con la respuesta de Dios que ya estaba en camino cuando Dios lo consulta, cuando David lo consulta, ¿no? exactamente. Y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿De dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita. Es decir, era siervo de uno que había robado a las mujeres y los chicos, de un enemigo. Y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Fíjense cómo trataban los amalecitas a los siervos y cómo David trata a un enemigo. Y de nuevo los paralelismos con Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Siguen los paralelismos. Dice 14, porque hicimos una incursión a la parte del Negev que es de los cereteos y de Judá y al Negev de Caleb y pusimos fuego a Siclag. Y le dice David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, juradme por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Es decir, Jesús dejó a alguien en el camino para que los guíe a donde estaban los amalecitas. Todo preparadito para el rescate. Los llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo, haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Es decir, los amalecitas se habían atacado no solo a los judíos, sino también a los filisteos. Siclag era una ciudad de los filisteos. Habían salido a dar toda la vuelta. Y dice el 17, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, un día y medio, y no escapó de ellos ninguno, excepto 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. De nuevo el número 400, igual que el número de soldados de David. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Pero recuperó no solamente las cosas de Siclag y su gente. Estos amalecitas habían estado de gira robándole también a los hebreos. Entonces dice, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David, que incluía las cosas de los hebreos, no solamente las cosas de Siclag. ¿Se entiende esto? Entonces vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, los saludó con paz. No estaba enojado porque no fueron a pelear. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David le dijo, no hagan eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, el reconocimiento de que era Dios el que le había dado la batalla, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros, y quien los escuchará en este caso,
porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte que se queda con el bagaje. Les tocará parte igual. ¿Se acuerdan ese parábola de Jesús, donde le pagó los mismos a los que habían empezado a trabajar a la mañana, al mediodía y a la tarde? Tal cual. Nunca lo había relacionado así. Sí, tal cual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá. ¿Por qué? Porque no se quedó con lo que no era propio. Eso era de sus hermanos hebreos. Se lo mandó a los ancianos de Judá para que ellos lo redistribuyeran entre los que habían sido afectados. Entonces dice, envió del botín a los ancianos de Judá a sus amigos diciendo, he aquí un presente para ustedes del botín de los enemigos de Jehová. Les envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Recal, en las ciudades de Jeramel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, Corazán, Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Es decir, le devolvió lo que era de ellos. Ellos tomaron a sus mujeres, lo que le habían robado a ellos, pero no se quedaron con nada de los demás. No hizo como Saúl, que había tomado lo mejor de todas las cosas y se habían quedado con el botín. Acá no había botín para quedarse. Y otro detalle para tener en cuenta, que termina el versículo 31 diciendo, en Hebrón también devolvió todo lo que él tenía. Cuando ustedes vayan a ver, cuando vayamos a ver segunda Samuel, vamos a ver que David se fue de Siclag a vivir en Hebrón. De alguna manera, él preparó el camino devolviéndole a la gente de Hebrón lo que era de ellos. Pero no lo hizo por razones políticas. Él devolvió porque el botín se toma cuando hay una guerra. Pero en este caso no había una guerra contra los amalecitas porque los destruyeron, sino hubo una retribución sobre los amalecitas. Les marco la diferencia. Saúl fue y tomaron todo esto, pero Dios estaba retribuyendo a los amalecitas las maldades que habían hecho. En este caso, la cosa era diferente. Les habían robado estas cosas, él fue, los derrotó, mató a un montón de gente y retomó lo que era de él. Pero no se quedó con nada. Lo cual muestra la diferencia de corazón entre David y Saúl. Seguimos agregando a las causas por las cuales Saúl perdió el liderazgo. Y una de ellos fue que él vio los mejores animales y se quiso quedar con una parte de eso. Aldo, Yo llegaría hasta acá si les parece. déjame resaltar tres cosas que me parecen Dale. importantes. Primero, los filisteos habían ido a la guerra, también habían abandonado sus mujeres. Los israelitas iban a la guerra, también habían dejado sus ciudades y sus mujeres. David había ido esos 3 días que va y vuelve. Y los amalecitas en esos días están saqueando todas esas ciudades, tanto de Filisteo, de David, como de los israelitas. Fíjate que cuando Amalek ataca a Israel, cuando están saliendo de Egipto, siempre es por la retaguardia. ¿Te acordás que habían atacado a los más débiles, a los que iban quedando ahí, ataca a Amalek? Ahora lo mismo, no está el ejército, es como la retaguardia, los que han quedado con el lugar, los vuelve a atacar y los despoja. Y viniendo al presente, de la forma en que atacó Hamas Tal cual. hace poquito, también es un momento de descuido, es un momento
Me parece que es una característica permanente de Amalek. Punto uno. Cuando están No, es que distraídos. Claro. es característica de Amalek, José. Es tal cual como lo decís. Por eso la maldad había llegado a un punto donde ya había que destruirlos a todos. Y al no Ah, destruirlos pasó esto. sí. Segundo, los que están con David, cuando vuelven a los 200 le dicen, no repartiremos del botín. Y David no lo considera botín. Exacto. Eso es una gran diferencia, ¿no? Fíjate, el No es pueblo, botín porque no es guerra. está claro, pero el pueblo dice, no vamos a repartir con usted el botín. Y David tiene que haber estado muy fuerte su liderazgo para decir, no, 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 no es Claro, botín. claro. Vamos a devolver a los pueblos hermanos nuestros lo que es de ellos. Es fuerte. Pero por último, David me parece que con una buena actitud en su corazón, pero está preparando su regreso a Israel. Ya no tiene intenciones de volver a los filisteos, pese que han ganado, y ese retorno a Dios empieza a hacerle entender dónde está su propósito. Me parece que también tiene una Pero intencionalidad de acordate que David. todavía no están muertos. Ahora en el 31 recién van a matar a Saúl. Es decir, que él Bien, no tenía previsto en lo inmediato volver. está. Pero cuando Dios le habla a David, le dice, los vas a alcanzar y vas a liberar a los cautivos. Pero no le dice, vas a tomar botín para tu gente. Ujú. Sí, pero la actitud de David de repartir el botín, el de repartir lo que no era, lo que era de los otros pueblos. No creo que haya repartido exactamente lo de cada uno porque hubiera sido difícil identificarlo. Fue, esto no es nuestro y lo compartió con todo su pueblo. Les envió parte, o sea, lo hizo parte. Ese pueblo está totalmente agradecido a David. ¿Quién lo iba a defender? Saúl, si está peleando una guerra, que hasta ahí no saben cómo va a terminar, o quizá en simultáneo ya está muerto, o está muriendo, o está escapando. Es un momento clave en el posicionamiento de David también. Y que no lo veo malintencionado, es decir, esto no es nuestro, no lo repartan, no tienen permiso, vamos a devolverlo. El mismo pueblo tiene que Pero haber ido a devolver el botín al resto del otro además, pueblo. el botín ese no era de David, el botín eso era de Jehová, que era el que los había entregado en su mano. Bien. Ujú. Es decir, que David no se quedó con lo que le correspondía a Dios. Bien. Y esto se aplica a no quedarnos con la gloria que le corresponde a Dios. Ujú. Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sí, En 1 de Samuel 15, a Saúl se le había ordenado que no se quedara con botín de esa nación. sí. David no tenía ninguna orden sobre eso, ni siquiera de destruir el botín de los amalecitas. David recuperó los que los amalecitas habían tomado de otros, mucho más de lo que habían tomado de su ciudad. David todavía no era rey de Israel, no representaba a Israel como sí lo había representado Saúl cuando Dios lo había mandado como rey. Sí. Y después lo otro esto de que lo reparte con los 200 que no habían ido. Y es interesante que dice, aquellos que eran malos y perversos eran los que no querían compartir. Y y David se vuelve a apoyar en esto de que es Dios el que nos dio esta victoria. Y los malos y perversos decían, no, fuimos nosotros los que lo recuperamos, nos lo merecemos, con esto me quedo yo. Ujú.
Me deja pensando que David siempre estuvo rodeado de gente mala y perversa toda su vida, ¿no? Sí, como nosotros. A eso iba, que a veces en el mismo equipo no todos piensan o sienten de la misma manera que puede llegar a sentir uno. La interés de David ha sido tremenda. La sabiduría y el liderazgo. Eh, Pero por pronto se la eso, va a mandar de nuevo. sí, 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 pero aquí es donde vamos viendo los paralelismos entre el corazón de David y el corazón de Saúl, que en definitiva era lo que veníamos hablando todo el tiempo, ¿no? Ujú. Así que bueno, quería terminar este capítulo largo, pero que me parece que pinta a David en cuanto a su carácter, el carácter de Cristo. Sí, Aparte, fíjense de cuántas ciudades habían robado estos. Estos amalecitas eran malos, ¿eh? Eran malos, mala gente. sí. Pero David también venía matando mucha gente ahí, ¿eh? Era, no era tan distinto en ese tiempo que está en esos 14 meses lejos de Sí, Dios, sí, ¿eh? sí. Sí, 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 sí. Apartado de Interesante, Dios, ¿no? Somos todos iguales. uno hace macana. Sí, ok. Pero la clave, el punto de inflexión acá es cuando David toca fondo, que es el rechazo de los hebreos, el rechazo de los filisteos, y cuando llega a su casa, todo quemado, sus mujeres, sus hijos, sus hombres, se quedó sin nada, tocó fondo. Cuando tocó fondo, ¿qué hizo? Lo fue a buscar a Dios. Y reconoció que todo lo que vino después fue provisto por Dios. Y a veces Dios nos permite llegar a tocar fondo justamente para esto, para que volvamos a reconocerlo como el Señor de nuestras vidas, ¿no? Aldo, si Sí, bien no se conoce mucho qué era el efod o incluso dónde estaba, pero ¿te acordás que la espada de Goliat estaba detrás del efod? Digamos, el efod estaba colgado, era parte de algo. O sea, Era un es raro también traje. que esté. Ya sé, pero digamos, ¿por qué la espada estaría detrás del efod? Esa es la parte que Sí, el no. traje estaba colgado en un rincón y atrás del traje estaba. No es un oráculo, es un traje que se ponían cuando querían orar o llegar a Dios de una manera especial. Debe haber tenido un significado para el hebreo. Ponerse el traje era como estar en el lugar santísimo, una cosa así parecida. Ir Sí, a la presencia de cuando Dios. David pregunta si tenía un arma, le dice que está justo la espada de Goliat detrás del efod, tómala. O sea, no es que es un lugar santo donde solo él No, podía ir a tomarla, pero David no, dijo, dámela. O sea, también David no, reconoce no, que el efod tiene su importancia, pero no, el sacerdote le había dicho que la tomara. sí, no es Porque un capaz que decir, lugar, bueno, podés llevarla, pero él se la pide. sí, no es un lugar, es una vestimenta el No, efod. no. Pero por sí, ahí pero tiene un así, capaz que se simbolismo. acerca a buscarla a él y lo toca, y por ahí también es como algo que merecía respeto, me parece. Fíjate que le pide al sacerdote que le traiga el efod, Mm, que le dé el efod. Es Sí. como que él no se atrevía a Y se tocarlo. acerca, no es que lo toca. Sí. Exacto, exacto. O sea, guarda una reverencia. Es un, vuelvo al ejemplo. ¿Qué es la sotana del juez, la sotana del sacerdote? Es una representación visual de un poder superior, que es el objetivo básicamente que se quiere transmitir, ¿no? ujú, Entonces, eh, hay que tratarlo con el debido respeto. ujú.
en el fútbol dice la pelota no se mancha, porque simboliza algo. Es un símbolo de algo. La espada también era un símbolo, ¿no? Era el símbolo del poder del enemigo, que estaba tapada por el símbolo del poder del acercamiento a Dios. Si querés, ¿por qué estaba cubriéndolo? ¿Ok? Por ahí estamos llevando demasiado al extremo la interpretación, pero da para pensar todo esto. Es decir, por casualidad no están estas cosas en la Biblia. No. Cuando están es porque alguna intención tienen. Y me llama mucho la atención esto del tercer día, 3 días y 3 noches. El 333 es llamativo también. Aldo, yo me quedé colgado Sí, con el tema de que David hace la función de sacerdote. ¿Será que no había, como ya no estaba Samuel, no había descendencia del sacerdote y él era el único conforme al No, corazón de Dios? No sé, no, es Sergio, algo. sí. Si ahí está al lado del otro sacerdote. es que Bueno, Claro, pero este era hijo del sumo sacerdote. sí claro. es el hijo, Y pero bueno, pero no. eso era por herencia, digamos, no te olvides. Sí, O ya sé, sea, pero no sé, no paga la misma consecuencia que Saúl. Eso es lo que me queda siempre. Mirá, yo creo que la cosa podría, es una interpretación mía, ¿no? Podría estar ejemplificada en esto. Entre Moisés y David, ¿quién era el sacerdote? Perdón, entre Moisés y Aarón. Aarón. Eso es lo que siempre pensamos. Pero también Samuel, digo, Moisés era el No, que tenía diálogo con Dios. exactamente. Moisés era el que hablaba con Dios. A Claro, Moisés le dio la tabla de la ley, no se la dio a Aarón. Es decir, que Moisés también era sacerdote, pero era un sacerdote de una línea diferente del sacerdote Aarón. claro. ¿A qué te referís? Samuel era sacerdote de la línea de Aarón, si yo no recuerdo mal. Samuel, sí, Este sí, sacerdote del que estuvimos hablando acá, ¿cómo era que se llamaba? Ajimedad o... Sí. Abiatar, hijo de Ahimelech. Esos dos eran de la línea de Aarón. Pero David, al igual que Jesús, no son sacerdotes según la línea de Aarón. Son sacerdotes según la línea de Moisés y si querés incluso más de Melquisedec. el que se a eso, sí. Es una orden sacerdotal no aarónica. Ujú. No sé si estoy complicando la cosa o lo estoy simplificando. ¿No? No, está aclarando bastante. Porque David, ¿en qué se parece? ¿En qué línea sacerdotal está? Y por eso Jesús se identifica con él. Y Porque es del linaje también, claro. Jesús es el Mesías, el Moshe. Moshe. Es de la línea sacerdotal de Moisés, no es de la línea sacerdotal de Caifás. ¿Sí? Ujú. Entonces me parece que por ahí va la explicación. Ujú. Hay una línea por un lado y hay una línea paralela de sacerdocio diferente. Incluso cuando Josué entra, ayúdenme, porque acá tengo que hacer un ejercicio de memoria. Cuando Josué, que es el continuador de Moisés, entra, Josué en ningún momento asume rol sacerdotal, ¿no es cierto? Sino que para Claro, eso aparecen los jueces. Sí.
me parece. No sé, es algo para investigar. Hace mucho que no lo leo. Sí. No, ya había otro sacerdote, no me puedo acordar el nombre ahora. Bueno, Y bueno, dentro del linaje de Judá, también estaba, yo no sé bien, pero digamos, cuando Zacarías Zacarías, ahí era está. sacerdote, pero Es, para mí Zacarías viene de esta otra rama, y o sea, por eso viene Jesús de esta rama de Judá, pero no sé, puede ser. Sí, pero evidentemente David, yo creo que ejerció un sacerdocio de otro orden que el sacerdocio arónico, que en definitiva sigue hasta el día de hoy, pero no forma parte del sacerdocio de salvación. Sacerdocio de salvación está en la línea de Moisés, de David y de Jesús. de Jesús. Estaría bueno investigarlo, por lo menos yo no tengo ideas. Es un tema que Pero nunca está lo, bueno, lo está bueno. estudié. Sí. Está bueno, sí, está bueno. Yo me quedé porque Dios no tuvo la misma. Es como que Le- Dios lo permitió para Hace sacar poco yo algo así. estuve viendo algo donde explicaban esto del sacerdocio mosaico de Moisés, porque uno no lo tiene presente que Moisés fue sacerdote también. Es más, Moisés fue más sacerdote que Aarón, porque Dios lo había elegido a Moisés. Y Moisés dice, no, pero yo no puedo hablar muy bien, está bien, tráetelo a Aarón y lo ponemos sacerdote a él. Incluso Pero Dios si no había entiendo elegido. mal, la vara de Aarón no era la vara de Moisés la que se convertía, que le dio a Moisés a Aarón, o es otra. Sí, sí, es la vara esa, sí, sí, sí. Por eso, pero quiero decir, el elegido para y ser intermediario con su gente, por Dios, fue Moisés, no fue Aarón. Aarón fue un mal necesario, digamos. Porque Moisés no tenía miedo, debe ser, no sé. Si no, era Moisés solo. El plan de Dios era Exacto. Moisés solo. Tenía miedo y era tartamudo. Entonces Era tartamudo, le sí. pusieron a alguien al lado. Pero es para investigarlo un poco, se los dejo ahí como inquietud. Qué lindo. ¿Eh? Perfecto. Bueno, Bueno, chicos, muy bien, Aldo. Estamos orando entonces, por tu salud y atentos a gracias. cómo va tu operación. ¿Mm? Muy Esperemos bien, que si ando muy bien, les aviso y nos reunimos el jueves. Pero en principio no. perfecto. ¿Eh? Gracias, Gracias, Aldo. Un Aldo. fuerte abrazo. Un cariño grande. Bendiciones. Chau, Chao, chau. chao.